Hola a todos. Hoy vamos a hablar de dónde provienen las creencias que a día de hoy conforman la cosmovisión que tenemos, al menos aquí en Occidente. Claro, lo primero que habría que decir es, pues, hablar de qué es una creencia, ¿no? Una creencia al final no es más que una forma de funcionar que hemos dado por sentada, que es así y que llevamos haciendo toda la vida y que no ponemos en duda, porque de alguna forma hemos dado por sentado que eh, la comprobación empírica a lo largo de nuestra vida, de esa vivencia, de esa forma de pensar, de interpretar la realidad, es válida. Lo que pasa es que muchas veces estas creencias están montadas sobre sistemas que ocupan, digamos, capas superficiales, pero que tienen un trasfondo debajo que no vemos y que hace que varíe bastante esa información que al final conforma esa creencia que tenemos. Si hablamos de dónde surge todo, tenemos que hablar de las civilizaciones antiguas. Y al menos la más antigua de las que tenemos constancia, tal vez sea la Sumeria, hace unos 6.000 años aproximadamente. Sí que es cierto que, pues que de alguna forma hubo algún cataclismo. Hay más de 200 culturas que hablan de un diluvio universal. De hecho, hay restos arqueológicos que o sea, confirman que esto ha sido así, que ha habido, ese diluvio es algo real que ha existido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que las culturas que hemos visto desde ese punto hasta ahora surgieron tras el restablecimiento de la civilización tras ese cataclismo, ¿no? Es muy posible, vamos, yo no tengo ninguna duda, de que antes de ese cataclismo hubiera civilizaciones antiguas que tienen una inteligencia muy desarrollada, una tecnología muy desarrollada. De hecho, hay muchas pruebas que nos llevan a pensar eso, ¿no? Y Sumeria tal vez solo fuera la primera organización tras ese cataclismo, ¿no? Hubo un tiempo de volver a formar las poblaciones, a hacer grupos humanos, y tal vez esta fue la primera civilización que tras ese cataclismo eh, tuviera una importancia grande en la humanidad. Como digo, hay un montón de pruebas que nos llevan a pensar que sí que habían estas culturas antiguas, ¿no? Antes de este diluvio. Por ejemplo, se ha datado en las pirámides de Gugum Padang, en Indonesia, pues entre 16.000 y 25.000 años atrás. O sea que esto ya va mucho más allá de este diluvio que más o menos se data en torno a 11, 12, 13.000 años. Tenemos, por ejemplo, que las pirámides de Giza, en Egipto, que aunque los egiptólogos no saben de que tienen aproximadamente unos 4.500 años, hay muchas pruebas geológicas que nos hablan que tienen aproximadamente unos 11.000 años. Incluso, claro, si pensamos en que estos ángulos que están en el interior de los sarcófagos tallados a 90 grados en la edad del cobre, no tiene sentido. O sea, es algo que no tiene sentido que con cobre hicieran eso. Por supuesto, siempre va a haber quien te diga, no, pero dándole mucho al final lo consigue. No tiene sentido, no es la explicación más lógica. También, por ejemplo, tenemos que recientemente, pues Michael Donnellan, que es un arqueólogo, ha descubierto la capital de la Atlántida en la bahía de Cádiz, los restos. Además es una ciudad circular con canales, eh, tal y como comentaba Platón, ¿no? Y precisamente en esto ha ahondado el biólogo Fernando López Mirones, porque ha descubierto que esta ciudad realmente estaba hecha con un propósito, esta Atlántida, esta capital de la Atlántida, ¿no? En la bahía de Cádiz, en la zona de Doñana. Lo que hacían era, las orcas mm, llevaban los atunes, hubo como una especie de convenio entre las orcas y los humanos y arrastraban los atunes hacia la desembocadura del Guadalquivir y hacía que se metieran dentro de esta ciudad. Esta ciudad estaba llena de canales donde se cerraba la trampilla y tenían los atunes dando vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitaban comer, tenían comida ahí y era la mejor forma de conservarlo.
Y parece ser que todo esto luego se extendió por todo el Mediterráneo, esta forma de proceder. Había como este trato, ¿no? Entre las orcas y los humanos para repartirse los atunes. Y según este biólogo, lo que habla esto es de que esa capital de la Atlántida sí que existió y que funcionaba de esta manera, lo cual pues no deja de ser curioso. Además de que tenemos multitud de litografías en muchísimas culturas. Muchas de ellas hacen referencia a seres extraterrestres avanzados además. Por ejemplo, hay rocas en Nazca que hablan de operaciones de cerebro. Tenemos, por ejemplo, las pirámides mayas con Kukulcán, la serpiente emplumada que baja, ¿no? Creo que es en los equinoccios. También claro, los mexicas también hablaban de esos dioses que venían, ¿no? Y claro, cuando llegó Hernán Cortés, eh, las tribus lo vieron como esos dioses, creían que eran esos dioses que llegaban en ese momento de nuevo. Tenemos también, por ejemplo, las rocas de Baalbek, que son unos monolitos inmensamente grandes que incluso con la maquinaria de hoy sería imposible movernos. Tenemos, por ejemplo, también cómo cuadran las rocas de las construcciones de Machu Picchu. Son rocas enormes que están pues, ensartadas entre sí con una perfección tremenda, donde no cabe ni una hoja de papel. Tenemos, pues, por ejemplo, las tallas de todos los templos mesopotámicos, los egipcios. Tenemos, por ejemplo, los cráneos ovalados mesoamericanos, donde las familias de la nobleza de las culturas de Mesoamérica trataban de imitar pues, a los dioses con la forma ovalada de sus cabezas. Hay rostros extraterrestres también en la cueva de Kimber en Australia. Tenemos, por ejemplo, todas las tablillas sumerias que nos hablan de los Anunnaki, de cómo llegaron aquí a la Tierra, incluso las tablillas andinas, donde la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor pues es una experta en la materia. Nos habla también aquí de culturas preselenes, cuando había una luna anterior a Selene, a la luna que tenemos ahora, que era la luna Kenos, que parece ser que cayó a la Tierra hace unos 18.000 años y estuvo, digamos, acercándose a la atmósfera terrestre y dando vueltas cada vez más cerca, y estuvo durante 200 años desintegrándose y poco a poco cayendo en la Tierra. Y de hecho hay un anillo con sedimentos de lo que parece ser precisamente esa luna que da la vuelta a la Tierra. Tenemos también, por ejemplo, las pirámides sumergidas de Japón. Pues claro, al final lo que nos damos cuenta es que todos estos restos, las mitologías, los litoglifos, todo lo que encontramos, nos hablan de civilizaciones antiguas, inteligentes y posiblemente extraterrestres. Entonces, cuando llegamos a Sumeria, vemos que tal vez esta sea la primera civilización en hacerse eco de estas cosas, tras el diluvio, ¿no? Eh, claro, y aquí lo que podemos plantearnos es que si todo nos hace pensar que esto fue algo real, que sí que existió en la Tierra por las diferentes pruebas que se han ido encontrando, eh, ¿dónde estaban esos seres? ¿En la propia Sumeria o es que Sumeria se había hecho eco de esas antiguas civilizaciones prediluvianas y quería de alguna forma pues plasmarlo? Lo que sí que es cierto es que todas estas civilizaciones antiguas nos hablan de algunos temas que consideran cruciales. Entre ellos son, pues, una es la formación del universo y las propias leyes del universo, y también nos hablan muchas veces de la creación del hombre. Eh, y, y además lo hacen todas de una forma totalmente distinta a lo que está aceptado por la ciencia. Es decir, estas culturas nos hablan de una modificación genética que produce pues ese ser inteligente, ese ser humano, pues posiblemente del mono o a saber de qué, ¿no? Pero que sí que
sí que es cierto que lo plasman como una modificación genética. Bien, en este sentido, ya comentamos en un vídeo que el genetista Pietro Buffa ha estudiado muy profundamente el genoma humano y ha detectado que el cromosoma número 2 es inusualmente largo y parece una fusión, además por zonas donde no hay material genético, de una manera que es que la naturaleza es imposible que lo haga así. Entonces sí que parece algo pues montado artificialmente, ¿no? Este genoma. Además de que casualmente este cromosoma número 2 es el que se encarga del córtex cerebral, del neocórtex. Entonces, claro, si vemos toda esta información que nos dan las culturas antiguas, esta información de Pietro Buffa, además de que el eslabón perdido, que es lo que se supone que falta para confirmar la teoría que hoy en día la ciencia mantiene, nunca se va a encontrar. Ni se ha encontrado ni se encontrará. Y además de que si tenemos en cuenta de que las diferentes especies no evolucionan de la misma manera que el ser humano, es decir, si la naturaleza actúa, actúa sobre todos los seres de la creación, sobre todos los seres vivos, no sobre unos actúa de una forma y sobre otros de otra. Porque si vemos al cocodrilo, por ejemplo, que lleva más tiempo en la Tierra que nosotros, por poner un ejemplo, cocodrilo, podemos hablar de cualquier otro, pero el cocodrilo apenas ha evolucionado a lo largo del tiempo. Sin embargo, nosotros, la evolución desde que el ser humano es humano ha sido tremenda y es imposible que las leyes de la naturaleza se comporten con el ser humano de una manera y con los animales de otra. O sea, hay algo que lleva a pensar que realmente esto que comentan la inmensa mayoría de las culturas antiguas es cierto, que hubo una modificación genética en un punto determinado, no sabemos cuándo, donde se conformó este ser humano. Por esas antiguas civilizaciones inteligentes, muchas hablan de la razón por la que se hizo. eh, que al final no era otra que tener esclavos que hicieran el trabajo para esos dioses que estaban ahí. Y bueno, pues podemos ver, por ejemplo, todo esto que comento reflejado en las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme que se encontraban, por ejemplo, en Sumeria. Podemos, bueno, y posteriormente también en Acadia, Babilonia, podemos hablar, por ejemplo, de textos como el Enuma Elis, el libro de Enki, la epopeya de Gilgamesh, el Génesis de Eridu. Podemos hablar de toda la arquitectura encontrada de los zigurats, las ciudades de Ur, de Uruk, todo lo que sale reflejado también en estas tablillas que nos hablan curiosamente, de unos seres extraterrestres que vienen a la Tierra y aquí nos crean. Mm, A ver, aquí hay diferentes autores. Si nos vamos a los más serios, podemos hablar de Noah Kramer o de Lara Peinado, que trabajan con estas tablillas de una forma bastante rigurosa. Tenemos a otros como Zacarías Sitchin, que eh, parece ser que dicen que es masón grado 33, que es verdad que cierta información no sé si la inventa, la canaliza o bueno, él se lo sabrá. Pero es cierto que si vamos cogiendo al menos las cosas en las que están de acuerdo, podemos conformar una historia pues que nos habla de todo esto que pasó. Y como digo, todo esto nace en Sumeria. Toda la cosmovisión que se ha trasladado hasta el día de hoy nace en Sumeria tras esa catástrofe que fue el diluvio universal. Y bueno, esta información que surge de esas tablillas nos habla bueno, primero es que nace, es verdad que se encuentra en Sumeria, pero luego se traslada a Acadia, luego se traslada a Babilonia, luego se traslada al pueblo hebreo y de ahí hasta la actualidad. Y seguimos arrastrando los mismos arquetipos, las mismas historias, con diferentes nombres de los dioses, con mitologías que son muy similares, que nos hablan de lo mismo, cambiando a lo mejor escenarios, pero cambiando, como digo, los nombres, pero que nos hablan siempre de lo mismo. Y bueno, una de las cosas que se nos dice es que la creación del mundo surge
a raíz de unas batallas donde, bueno, si lo vemos como que estas batallas están confabuladas por seres muy elevados, que al final son los responsables de crearnos a nosotros, se puede entender que se ven como dioses, los dioses que nos han creado. Pero hay que tener en cuenta que estamos dentro de una dualidad donde incluso estos seres, por más elevados que sean, están presos de esa dualidad. Entonces, siempre va a surgir esa lucha por ese ego que los va a definir y que incluso ellos tienen que trascender. Esta lucha lo podemos ver, por ejemplo, en el Enuma Elis o en el Mahabharata hindú. De hecho, por ejemplo, estas batallas que se narran en el Mahabharata, cuando se ha hecho investigaciones en los desiertos donde se supone que se hicieron estas batallas, se ha encontrado arena vitrificada, que solamente se puede conseguir esto a través de exposición a un calor inmenso, como el de una bomba nuclear, y de hecho se ha encontrado radiactividad. También, por ejemplo, vemos estas batallas como cuando se nos habla de Nibiru, de ese planeta del que provienen los Anunnaki, los dioses sumerios. Había en la época anterior, la época más antigua, había una lucha por el trono que posiblemente sea una metáfora de eso, de cómo al final estas batallas entre ellos dieron lugar luego a la creación del ser humano. Además, también nos hablan estas tablillas de la división del mundo en cuatro zonas. Eh, una zona era Mesopotamia, otra era la India, otra era África y otra era Mesoamérica. Esta división dio lugar a luchas entre ellos por tener el control de estas zonas. Incluso, luego lo comentaremos, hace unos 4.000, 4.200 años, el poder cambió del jefe supremo, que en aquel momento era el Lil, pasó a Marduk. Eso ahora lo iremos hablando, porque tiene sentido en cómo se ha ido heredando toda esa mitología, todo ese conocimiento de una cultura a otra. Cuando hablamos de mitología, tenemos que tener en cuenta que esta mitología está trazando el recorrido de los arquetipos. Un arquetipo, eh, lo hemos hablado muchas veces ya, pero el arquetipo lo que hace es marca un camino energético desde un punto alfa a un omega, es decir, marca algo que conseguir. Entonces, ese arquetipo cuenta una historia, esa historia se plasma en lo material, en nuestro mundo, y de hecho la naturaleza está llena de arquetipos, porque es así desde que el mundo es mundo, y las mitologías lo que hacen es pues, generar estas metáforas que nos narran estas energías, estos caminos energéticos que nos obligan a evolucionar y que tenemos que recorrer. Lo que podemos preguntarnos en este aspecto es si estas metáforas son reales, o sea, si realmente existieron alguna vez estos seres. Como digo, todo parece ser que sí. No, no sé si en Sumeria o previamente, pero si hacemos caso a las pruebas que encontramos y dejamos de fiarnos de lo que se nos ha dicho, porque obviamente se nos ha vendido que estos son tonterías, que son cualquiera que cree en extraterrestres se le tacha de loco, unos seres, unos lagartos que nos crearon, los Anunnaki, los reptilianos, tal, estas cosas, claro, las pistas así suena muy mal y es verdad, es lógico que dudes de ellas y que las consideres una tontería. Pero cuando investigas todas las pruebas que hay de manera seria, es muy extraño que todas las culturas nos hablen de lo mismo. Muy extraño que todas narren las mismas cosas, que todas al final coincidan en lo más importante. Y si al final, si yo creo que si nos están tratando de hacer con nosotros que no contemplemos esta posibilidad es porque eso de alguna forma oculta nuestra trascendencia. ¿Por qué oculta nuestra trascendencia? Pues ahora lo vamos a ver. Em, Vamos a ver, los libros sagrados que encontramos desde estas primeras tablillas sumerias en adelante,
son una copia unos de otros. O sea, toda la historia que nos vienen contadas en esas tablillas sumerias acaban reproduciéndose luego de la misma manera en Acadia, en Babilonia, como he dicho antes, con los judíos, con el Islam, con el cristianismo es algo aparte, ahora lo contaremos también. Pero al final lo que nos narran, por ejemplo, es el mito de la creación, que en Sumeria se encargaron Enki, Ningishira y Ninhursag de crear al primer Adamu, al primer hombre. Este primer hombre se hicieron muchas pruebas y no se consiguió hacer algo que tuviera éxito, que fuera, que tuviera relevancia. No se pudo hacer ese ser humano que iba a servir al principio como esclavo. Entonces, la única vía que acaban encontrando, y esto es importantísimo porque ha marcado el devenir de nuestra historia, es que se utilizó el útero de la diosa de Ninhursag para, con la semilla de Enki, crear el primer humano. Esta energía femenina que fue capaz de dar la vida, con la semilla masculina obviamente, pero que fue capaz de dar la vida, lo que provocó fue un enfado tremendo del Lil, que era el dios sumerio que estaba pues al mando de todo, porque tenía miedo que el ser humano que habían creado le superara, porque ese ser humano tenía chispa divina, tenía conciencia, tenía consciencia, es decir, sabía que era parte de Dios, aprendía muy rápido, era un ser pues con algo que estos Anunnakis no tenían, esa chispa divina. Y claro, lo que se hizo fue tratar primero de eliminar este error y había que hacer algo con ese ADN de ese humano creado para pues que no siguiera evolucionando y pudiera superar a los Anunnaki. Por otro lado, había que degradar o denigrar esa capacidad creadora de lo femenino. Y de aquí es de donde sale todo el concepto del machismo, porque lo que se hizo es vilipendiar, bajar de importancia, tratar de eliminar la capacidad femenina de creación a través de esa matriz. De hecho, esta denigración que se hizo llegó hasta el punto de que se considerara que el primer oficio del mundo era el de prostituta, cuando el primer oficio del mundo es el de sacerdotisa. Pero esas sacerdotisas fueron denigradas, fueron eliminadas. Entonces ese principio femenino se cambió, se ocultó, se denigró y el principio masculino, que tenía que ser el camino que marca la fuente, Dios, para la evolución, también se alteró. Y desde aquí salió toda la tergiversación de lo que es el principio masculino y el femenino y del supuesto, bueno, el machismo real que ha habido, pero que hoy en día se malinterpreta y sí, no se sabe de dónde proviene, ¿no? De hecho, una de las cosas que pasaban, ahora, si nos fijamos en las mujeres, por ejemplo, islámicas que llevan el pañuelo, yo estoy seguro que si le preguntas a muchas, no saben ni por qué lo llevan. No, porque me lo dice Dios que lo tengo que llevar. No, Dios no te dice eso. De hecho, esto viene de cuando pues esos seres, esos dioses, bajaban a la tierra y veían a las humanas, pues las violaban y las dejaban embarazadas y tenían a los nefilim, que eran unos seres medio humanos, medio dioses. Claro, esto también era muy peligroso, si lo pensamos, porque em, para esta raza que se consideraba por encima de la humana, mezclarse, pues era algo que no era una opción. Entonces, se trató de evitar que esos Nefilim se crean, es decir, que los dioses siguieran bajando,
a fecundar a las humanas. Y de hecho, las humanas lo que hacían era taparse el cabello con un pañuelo para confundir a los nefilim, para que no las vieran atractivas, porque se ve que ese pelo suelto pues los excitaba y les llevaba a querer copular con ellas. Y a día de hoy, no sé si os habéis fijado, pero yo no veo nefilim por ahí por la calle. O sea, no hay ninguna necesidad de seguir tapándose el pelo. Pero como seguimos en el mismo arquetipo que mantiene esa energía masculina y la femenina eh, alterada, cambiada, en una mentira, pues seguimos haciendo lo mismo, seguimos comportándonos igual. Con todo esto, parece ser que hubo un momento en el que el Lil recibió una información de que todo lo que habían pasado los Anunnaki, mm, ese llegar a la Tierra, bueno, buscar el oro que buscaban para salvar su planeta, según algunas versiones, la creación del propio ser humano, el intento de capado de las virtudes de este ser humano, porque el Lil se encargó luego de que se capara la genética del ser humano para que no fuera consciente de su divinidad. Todo esto llegó un momento en que se le reveló a Enlil que era un plan que tenía la fuente para la creación del ser humano, era un proyecto de la fuente, entonces él se sintió como utilizado. Y llegó el momento en el que el cielo cambió y llegó la, edad la era del carnero, donde este cielo decretaba que Marduk debía ser el nuevo regente. Claro, todo esto, por ejemplo, si vamos pasando de Sumeria a Acadia, a Babilonia, porque Marduk era el dios babilonio, podemos hablar claro, de las diferentes culturas van heredando pues todo lo que han ido mamando de las anteriores, por como pasó con Roma respecto a Grecia. Pero podemos dar una segunda lectura. Y es que, y es muy fácil dársela porque cuando vemos cómo los libros luego, por ejemplo, la Torá, el Antiguo Testamento, reflejan lo mismo que reflejaban los textos sumerios, nos damos cuenta que al final todo está marcado por el mismo patrón. Toda esa configuración que se dio, cuando llegó Marduk, hubo una reconfiguración del cielo o sea, de la astrología. Realmente esto lo que nos está hablando, si leemos entre líneas, es de que hubo un nuevo control sobre el planeta. Se generó un control diferente al que había, donde se cambió, se dio la vuelta a todo. Y uno de los ejemplos que hemos dicho es que la energía femenina y la energía masculina se tergiversó. Entonces, claro, desde ese punto estamos viviendo en un engaño. Y es un engaño que se refleja luego en los libros sagrados, porque cuando vemos el Dios del Antiguo Testamento, un Dios severo, un Dios en muchas ocasiones malo, que se comporta mal con el ser humano, no podemos pensar que un Dios que es perfecto, que es lo más elevado, se comporte de esa manera. O sea, no tiene ningún sentido. O sea, estos textos nos están hablando de estos seres que llegaron y nos crearon. Y además, pasa una cosa. Yo tengo, en este aspecto, tengo pues una forma de verlo diferente. O sea, yo no veo las religiones abrahámicas, yo no considero que el cristianismo sea parte de las religiones abrahámicas, porque obviamente de los hijos de Abraham, de Isaac sale el judaísmo y de Ismael sale el Islam. Estas dos religiones sí que mantienen ese antiguo testamento, o la Torá, el Corán. Pero ¿qué pasa con el cristianismo? Cuando llega Jesús, lo que hace es que rompe con el judaísmo. Realmente se enfrenta a toda la élite judía. Entra en el templo y destroza todo. Es obvio que él tenía que coger las herramientas que había ahí como rabino, entrar para tener una justificación de cara a la gente, pero realmente está rompiendo con todo lo que era el judaísmo. Está diciendo, el Dios al que estoy rezando no es el verdadero. El Dios
al que estoy rezando es el que tergiversó y el que nos esclavizó a todos. El Dios verdadero está fuera de este universo y no te hace falta nadie para llegar a Él porque ya está dentro de ti. Y puedes llegar a Él yendo hacia adentro. La salida siempre es hacia adentro. Entonces, claro, este mensaje no cuadra para nada con las religiones abrahámicas, con esa historia de esas luchas entre familias en Oriente Medio, que luego acabó conformando las religiones abrahámicas. La inclusión del Antiguo Testamento como parte del cristianismo vino luego, vino en el Concilio de Nicea. Pero las palabras de Jesús, el verdadero cristianismo, no es eso. Obviamente, luego las religiones eh, han tergiversado todo, porque las religiones, a ver, tienen su componente sagrado, pero desvirtúan este componente sagrado también. Eh, las, las enfocan para sacar provecho como humanos para mí, para mi etnia, para mi pensamiento, para los que piensan como yo, los que son como yo. Y eso incluye también al catolicismo, incluye también al protestantismo, pero bueno, realmente eh, para mí el cristianismo no es una religión abrahámica. Lo que sí es cierto es que todas las religiones son el primer paso para desviarnos de la trascendencia. Y es engañoso porque a la vez tienen la información de esa trascendencia, pero la manipulan. Y cuando la manipulan, te van sacando porque la frecuencia de Dios no es la misma que la del resto de la dualidad en la que habitamos. Entonces, eso llevó al final a decir a Nietzsche que Dios ha muerto, porque al final lo que muere es la conciencia de la trascendencia en el humano. Y se ha ido progresivamente denigrando esta conciencia de la trascendencia. Lo que sucede es que todos los arquetipos y todo lo que pasa en historia tiene sus ciclos, tiene sus momentos. Y este engaño en el que se nos metió en un momento en el que Marduk cambió las constelaciones y la información que nosotros asumíamos como humanos, eh, ha llegado un momento donde el cielo ha vuelto a cambiar y las cosas ya no pueden seguir como hasta ahora. O sea, ese Kali Yuga, por ejemplo, que nos habla la cultura hindú, pues ha finalizado. Y a través de esa espiral evolutiva en la que ya comentamos que estamos, hemos llegado a un momento donde los humanos volvemos a reconectar con nuestra trascendencia. Y el nihilismo cada vez está más abocado a su fin, porque es lo que el cielo está decretando ahora mismo. Y todo ese engaño que hemos visto, donde los humanos hemos sido esclavos, y solamente las familias de privilegiados que servían más directamente a esos dioses eran los que de alguna forma se salvaban. Hablo aquí, por ejemplo, de los sacerdotes egipcios o de los sacerdotes de las principales culturas que han ido, pues, eh, procreando, pasando esa información que solo poseían ellos, porque les hacía valedores del conocimiento más sagrado, de la verdad, y el resto hemos ido pues viviendo dentro de ese engaño. Pero como digo, en este momento eso está cambiando y estamos volviendo a recibir esa información que nos enseña que somos trascendentes. En ese devenir de los ciclos, el ser humano ha ido evolucionando. Y es posible que antiguamente los dioses tuvieran que estar aquí para controlar a un humano que todavía no era evolucionado. Pero llegó el momento donde la propia evolución ha hecho que ya no sea posible seguir estando aquí para esos dioses y el control haya tenido que ser de una forma pues, más sutil. Ya hemos hablado también de cómo, por ejemplo, las religiones o la misma política ha ido evolucionando también para darle, enseñar la zanahoria al humano, pero que tampoco pueda capturarla siempre. O sea, es como un toma y daca muy sutil donde te voy dando para que tú hagas lo que yo necesito de ti que hagas, pero a la vez que tampoco te me vengas arriba.
entonces tampoco te puedo dar mucho. Entonces a veces te doy, a veces te quito, y en ese juego tienes que ir reinventándote porque el humano se va dando cuenta de la trampa y entonces tienes que reinventar la trampa. Y las políticas, las diferentes ideologías políticas, desde pues, el capitalismo, el comunismo, el socialismo y todos los ismos, son adaptaciones de esta sutileza para evitar que el ser humano se dé demasiada cuenta y vuelva a recuperar su conciencia de que es trascendente. ¿Cómo vemos todo esto reflejado en nuestra cosmovisión actual? Eh, claro, si ponemos todo esto que hemos hablado en contexto, vemos cómo se nos ha pintado un mundo que está, en el fondo está diseñado por capas y solamente se nos deja ver la superficial. Se nos venden unas ideas, unos conceptos que estaban ya vigentes hace miles de años con los sumerios. Sin embargo, en vez de enseñarnos la información oculta que había en esos textos sumerios, lo que se hace es se nos pinta desde un enfrentamiento, desde algo mucho más superficial, donde te dicen una verdad que es una verdad a medias y que no es la raíz del problema, pero que tampoco es mentira. Pero claro, como no es el origen, no tiene sentido, no tiene un contexto que soporte eso. Y claro, cuando alguien tiene un poquito de conciencia, esto lo acaba viendo. Esto no se soporta con nada, o sea, se cae por todos los lados. Es como un castillo de naipes. Entonces, claro, es cuando quieres tirar del hilo, ver qué hay más allá, cuál es la raíz de verdad, y es cuando llegas a estas culturas que si sabes ver dentro de ellas, te están contando algo muy diferente a la historia que nos han contado a todos. Nuestras cosmovisiones nos dividen. Cada cultura tiene pues, su moralidad, su política, y la moral al final no es más que un consenso social, pero que donde se acepta lo que es el bien y lo que es el mal, pero que nada tiene que ver con el camino recto, el camino diestro, evolutivo de la fuente, de Dios, sino que tiene que ver con un ego, ya sea de los propios dirigentes o de la propia etnia, de la propia cultura que quiere pues estar por encima de las demás. Entonces genera una moralidad que sustente esta necesidad de estar por encima de las demás. Entonces, claro, todo este comportamiento lo dirigen unos arquetipos que lo que están haciendo es fomentar la dualidad, el enfrentamiento, porque en ese enfrentamiento el ser humano está en los escalones más bajos de la pirámide de Maslow y no tiene tiempo ni un espacio que favorezca que mire hacia adentro y se dé cuenta de que hay algo más dentro de él. Ejemplos de esta unidad lo vemos, por ejemplo, con el tema del feminismo, de cómo se está enfocando ese feminismo. O sea, vamos a ver, si el humanismo ya se preocupaba por el humano con todas sus características, con la energía femenina y la masculina, su papel, el alma humana, su trascendencia, todo lo que es el humano, el significado de ser humano, ¿para qué cojones tenemos que inventar el término feminismo? Si ya está dentro de ese humanismo. Es que no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que es una forma de generar polaridad y de enfrentarnos. No, pues ahora lo que vamos a hacer es, en vez de la energía masculina o el hombre que ha sido el que ha dominado durante toda la historia, vamos a lo opuesto. ¿Para qué te vas a lo opuesto si estás dentro de la dualidad? Es que el tema es salir de la dualidad. Para que no nos enfrenten hay que salir de la dualidad y entender exactamente qué es la energía femenina y la masculina y que todos tenemos energía femenina y masculina y que no es una cuestión de enfrentarnos, sino que somos parte de la creación y tenemos un papel, todos nosotros. Igual lo hacen con la política, enfrentando a la izquierda y a la derecha. Han hecho creer, por ejemplo, que la izquierda es la poseedora de ser buena persona. O sea, si tú eres de izquierda es que eres buena persona y si eres de derechas es que eres malo. O al revés, si eres de derechas
eres el que sabe cómo salir adelante porque los de izquierda no saben, son unos vagos, no saben trabajar. Y claro, si eres de izquierdas es que eres un maleante o eres un vago y no. No, es un tema de enfrentarnos. Es que no tiene sentido, pero nos seguimos peleando por lo mismo. Igual que el generar 32 géneros que no existen. Hay dos géneros, el masculino y el femenino, y nos meten en esa confrontación. Y esos 32 géneros lo único que son es una muestra del caos mental que tiene la gente, que no saben lo que es la energía femenina y la masculina, y lo mezclan porque no tienen un arraigo que les dote de sentido. Y como no tienen ese arraigo que les dote de sentido, no saben ni lo que son, y necesitan inventarse de alguna forma. Y entonces con 32 géneros, pues tiene más posibilidades de, mira, este me gusta más, pues me acojo a este. Ya está, así funciona la cosa. Pero como digo, el cielo ha cambiado. Y esto se va a notar muy pronto, de hecho ya está empezando a notarse en la sociedad. Así que Nietzsche, el nihilismo ha muerto. Y bueno, la búsqueda del sentido renace. Con eso terminamos, nos vemos el próximo día.